Buenas noches a todos. En esta ocasión hablaremos un poco de los suelos lateríticos. Soy José Luis Tierra. Definición. Mediante el proceso de laterización, el suelo es sometido a condiciones extremas de saturación y secado, lo que sería una insolación. Los minerales más solubles son transportados por el agua drenada hacia otro lugar, dejando en el horizonte meteorizado. Los minerales lixiviados, que corresponden básicamente a estióxidos de hierro y aluminio, que son menos solubles. Explicación del fenómeno físico. Se denomina como suelos tropicales a los depósitos de suelos que se ubican en las zonas intertropicales, franja del planeta entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Aquí en la imagen podemos ver que los suelos se encuentran, ¿no?, en esta parte tropical. Por ejemplo, acá dice que en el clima tropical la descomposición de las rocas es intensa, ¿no?, y el espesor del suelo se desarrolla hasta una gran profundidad. Dada la abundancia de lluvias, las acciones de la vegetación, las altas temperaturas y la humedad relativa, ¿no?, por lo que abundan las arcillas del grupo de las caolinitas. Suelos lateríticos en Bolivia. Las zonas con suelos lateríticos en Bolivia abarcan lo que serían los departamentos de Santa Cruz, Beni y lo que es Pan. Ensayos de laboratorio y o campo para identificar el suelo. A diferencia de la clasificación tradicional para los suelos, la clasificación MST, lo que se llevaría a ser la miniatura compactado tropical, no utiliza la granulometría ni los índices de Altenberg. La clasificación MCT separa los suelos en dos clases, ¿no? Tenemos los tipos de suelos. La primera sería los suelos o lo que son los de comportamientos lateríticos, considerados suelos superficiales residuales maduros formados a partir del proceso de laterización. Los de comportamiento no lateríticos o saprolíticos, que corresponden a los suelos formados por la disgregación y o descomposición de las rocas in situ, que pueden ser de tipo arenoso, limoso y arcilloso. A estos se los pueden realizar los ensayos tradicionales. Ensayos de la metodología MST. Esta metodología brasilera incluye los procesos de estudios desarrollados exclusivamente para suelos tropicales. Los ensayos principales son ensayo de compactación mini-CBR, ensayo de expansión, ensayo de contracción. Tenemos el ensayo de infiltrabilidad, el ensayo de permeabilidad, el ensayo de compactación mini-MSD, ensayo de compactación mini-CBR. El método busca fijar una energía de compactación normal, intermedia y modificada para compactar una serie de cuerpos de prueba, ¿no?, con diferentes contenidos de humedad. Después de estar inmersos en agua por más de 20 horas y medida la expansión correspondiente, ¿no? También nos permite determinar lo que es el contenido óptimo de humedad y la masa específica aparente seca del suelo. Los valores típicos esperados de resistencia por el ensayo mini-CBR para algunos suelos tropicales de comportamiento laterítico y no laterítico, según la clasificación MST, son los mostrados en la tabla. Aquí tenemos una tablita donde podemos ver el tipo de suelo según la clasificación MST, donde tenemos lo que son los no lateríticos, como son esta, hasta acá, y lo que son los lateríticos, ¿no? El grupo de clasificación MST.
En este caso es una arcilla laterítica. Aquí tenemos arenas arcillosas lateríticas. Lo que tenemos aquí sería arenas con poca arcilla laterítica. Y los que no son lateríticos, ¿no? Arcilla limosa, los limos, las arenas y las arenas limosas. Los limos cuarzo, que son no lateríticos. Ensayo de expansión. Este ensayo tiene por objeto determinar los valores de la expansión de los arcilo-minerales constituyentes de los suelos finos. Los suelos lateríticos que sean arcillas poseen pequeñas expansión cuando se compactan a humedades óptimas correspondientes a la masa específica aparente seca máxima de la energía adoptada e inmersos en agua, ¿no? Además, los suelos considerados presentan una expansión poco dependiente de la sobrecarga. Con el mismo procedimiento y el equipo de ensayo del mini CBR se obtienen las expansiones como un valor expresado en porcentaje, con aproximaciones de 0,1, ¿no? Obteniendo para las condiciones de conmersión, con sobrecarga y con indicación del contenido de humedad, ¿no? De compactación. Aquí tenemos la fórmula donde nos dice que es la expansión expresada en porcentaje con aproximación de 0,1. Esto va a ser igual a lo que son la lectura inicial, que va a estar en milímetros, menos la lectura final, por 100, dividido entre lo que es la altura inicial del cuerpo de prueba, ¿no? Ensayo de contracción. Este ensayo de contracción permite una medida de variación de la longitud axial de la muestra después de la compactación, ¿no? Y también el espécimen obtenido de la compactación del mini MCB es retirado completamente del molde, ¿no? Un espécimen se coloca sobre una placa de piedra porosa y sobre la cara superior del espécimen otra piedra porosa. Esto es un conjunto que es colocado en el dispositivo de medida, ¿no? De contracción, adecuadamente, ¿no? Centrado de tal que la punta del dial se apoya sobre el centro de la piedra porosa. Se registran diariamente las lecturas del dial y los tiempos respectivos. Los suelos lateríticos, cuando más arcillosos, más contractibles resultan ser, ¿no? Presentando, sin embargo, expansividad baja. Ensayos de infiltrabilidad. El ensayo tiene como objetivo medir la velocidad y la cantidad de agua que penetra, ¿no? En capas de suelo, de lo que es la base, cuando llueve durante una fase de ejecución o de operación de una carretera, ¿no? La infiltrabilidad del suelo compactado es una propiedad importante, ¿no? Ya que nos permite asociar la capacidad del suelo de absorber el agua en un tiempo prolongado de contacto, ¿no? Se inicia el ensayo en un tiempo cero, ¿no? Y donde el tubo horizontal está graduado, ¿no? Debe estar en cero. Se efectúa la lectura del tubo en milímetros, ¿no? En un cierto determinado tiempo. Comenzamos desde el minuto 1 hasta, puede llegar hasta un mínimo de horas de 16 horas, ¿no? Que es un periodo mínimo, por lo general. Bueno, aquí tenemos la fórmula donde nos dice que va a ser igual a coeficiente de absorción, ¿no? Que está en centímetros sobre minuto. Tenemos lo que sería las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A, que se obtienen en la curva, multiplicado por la sección del tubo horizontal en centímetros cuadrados, dividido entre 10 por lo que serían, ¿no? Las coordenadas del punto A y del punto B, por la sección del cuerpo de la prueba, que serían centímetros cuadrados. Ensayo de permeabilidad.
Esta se mide colocando el suelo compactado en un molde sellado superficialmente, ¿no? Con un tapón que posee un tubo graduado extremadamente. La muestra se coloca sobre una placa porosa inmersa en agua y se mide la percolación del agua en función del tiempo. Para cada contenido de humedad de compactación, el valor del coeficiente de permeabilidad K se determina con la siguiente ecuación. K, que llegaría a ser nuestro coeficiente de permeabilidad, que se mide en centímetros sobre segundo, y va a ser igual a 2.3 por la altura del cuerpo de prueba, por el área de la sección de la bureta en centímetros, por el logaritmo de 10, por lo que serían las alturas del nivel de agua, ¿no? En milímetros, y todo esto dividido entre 10 por 60 por el área de la sección transversal del cuerpo de prueba, y lo que sería multiplicado por los intervalos de tiempo en minutos, ¿no? Que corresponden a las alturas de la altura 1 y la altura 2. Ensayo de compactación de mini MCB. Este ensayo tiene por objeto determinar coeficientes empíricos que se utilizan, ¿no? En la caracterización y clasificación de suelos tropicales, que pasa el tamiz de abertura de 2 milímetros. La compactación se realiza para cada humedad de los cuerpos de fuera, aplicándose sucesivamente energías crecientes hasta conseguir un aumento sensible de densidad. Se recomienda utilizar 2 cuerpos de prueba para cada contenido de humedad, ¿no? Bueno, lo que sigue consiste en verificar las alturas de los cuerpos de prueba, ganancia de densidad en función a un número creciente de golpes. En este caso, se toma una curva, ¿no? Correspondiente a un determinado contenido de humedad y se busca su intersección con la recta de ecuación, que es 2 milímetros, ¿no? Soluciones planteadas para la bibliografía. Tenemos método físico y método químico, ¿no? Los métodos físicos son usados para mejorar las condiciones del terreno y requieren de maquinaria y procedimientos específicos según el tipo de proyecto, de técnica y de las propiedades del suelo que se quiera optimizar. En el método químico, la estabilización química consiste en alterar las propiedades del suelo usando aditivos, los cuales, una vez mezclados con el material, producen un cambio, ¿no? En la propiedad molecular superficiales de los agregados, o generan un cementante entre los componentes del suelo, aumentando así su resistencia. Base de mezclada de suelo arcilloso, lateríticos y arena. Bueno, esta es la abreviación que se le da. Bueno, tenemos dos tipos de mezclas que pueden ser efectuadas, ¿no? Para la utilización de estos materiales que como bases de pavimento, o sea, en caso de que ocurran de suelos arcillosos lateríticos, ¿no? En las proximidades de la obra. Estas mezclas son caracterizadas por la naturaleza laterítica de sus componentes arcillosos, que pasan el tamiz 0,005 milímetros, o sea, el número 200, y por el uso de arenas lateríticas, ¿no? Que son arenas lavadas de río. La mezcla de arcillas lateríticas con arena son recomendadas para su uso en capas de sus bases de vías sometidas a tráfico pesado con un número de repeticiones de ejes estándar de 80 kN de hasta 107. Cuando son utilizadas en capas bases, en este caso son indicadas para vías de tráfico liviano con un N máximo de 105. Base del suelo arenoso, limoso, laterítico. Mejor dicho, arenosos finos lateríticos. En
el territorio del escudo precámbrico existen bastantes arenas cubiertas o áreas cubiertas por un espeso manto de suelos arenosos finos. Los suelos de la parte superficial de esos mantos presentan características propias debido a la acción de procesos pedológicos designados, ¿no?, genéricamente laterización. Muchos de estos suelos podrían ser blancos naturales de suelos arenosos finos lateríticos y son apropiados, ¿no?, para el uso de las bases de los pavimentos. La primera utilización de suelos lateríticos de granulometría fina, que serían arcillosos y arenosos, en capas de pavimentos, ocurrió en la década de los 50 en el estado de Sao Paulo, Brasil, cuando fueron utilizados en capas de refuerzo del subsuelo. Ensayos y análisis requeridos para el diseño de las soluciones. Tenemos lo que son las especificaciones de los componentes y de las mezclas de arcillas lateríticas con arena, ¿no?, para la base del pavimento. Los componentes de la mezcla del tipo de arena o de arcillas lateríticas con arena deben cumplir las siguientes características para que puedan ser consideradas apropiadas, ¿no?, para la capa base y subbase. Tenemos suelos arcillosos, deben pertenecer a la clase L de suelos de comportamiento laterítico y al grupo de arcillas lateríticas, ¿no?, según la clasificación MST. Debe presentar propiedades mecánicas, ¿no?, e hidráulicas cuando son compostados, ¿no? Pueden ser por el soporte mini-CBR con una energía normal sin inmersión mayor o igual a 12%, el RIS o razón de mini-CBR inmerso para el mini-CBR con una humedad no mayor, ¿no?, a 50% y una expansión del menor o igual al 1%. Arenas deben presentar, pertenecer a los grupos de arenas lateríticas o a arenas no lateríticas, ¿no? La mezcla del tipo de esto deben cumplir las especificaciones basadas en la clasificación MST y en determinaciones o las propiedades mecánicas hidráulicas descritas a continuación. Deben pertenecer a la clase de suelos de comportamiento laterítico. Especificaciones para su uso en base de pavimento. El suelo debe presentar granulometría tal que sea aplicable para la metodología MST, o sea, el material debe tener no más de 5 a 10% de material retenido, ¿no?, en el tamiz de abertura de 2 milímetros. La curva granulométrica debe ser discontinua, debiendo encuadrar en el rango presentado en la figura, ¿no? 4.2. Los suelos deben pertenecer a la clase de comportamiento laterítico de acuerdo a la clasificación MST, o sea, de la clase LA, LA o LG, que serían los suelos deben pertenecer o presentar propiedades mecánicas e hidráulicas dentro de los intervalos indicados, ¿no?, en esta tabla. Evaluación y monitoreo. Distribución y homogeneización de la humedad, ¿no?, riego y humedecimiento realizado al final de la tarde, ¿no? Luego en la mañana siguiente igual, ¿no?, tenemos que hacer un riego eventual. También tenemos lo que serían ajustes en el contenido de humedad, ¿no?, inicio inmediato de la compactación. La compactación debe ser de manera general, ¿no?, iniciando con rodillo pata de cabra de patas largas, extravibratorias, y proseguir hasta que no haya más penetración, ¿no?, en sus patas, en la carga de compactación. Aquí vemos cómo se realiza, ¿no?, y abajo en la imagen. Análisis de casos. La metodología MST
Permitió el desarrollo de nuevos tipos de base y subbases para pavimentos formados por suelos tropicales considerados inadecuados por los criterios tradicionales. En este caso tenemos 4 tipos. El primer tipo dice que son la posibilidad de excesiva contracción por secado o lo que sería excesivo daño en la superficie de la base bajo la acción del tráfico. En el tipo 2, excelente compresibilidad del 100%, baja contracción por secado, inclinación de bituminosa, ¿no? Buena adherencia. Y lo que son tipo 3 y 4, grado de comportación a 90%, propenso a la formación de láminas. Y también dice superficie y bordes de base muy susceptible al ablandamiento debido al hundimiento. Suelos arenosos finos lateritos. Clasificar el componente según lo que es la metodología MST, ¿no? Buscar componentes cuya mezcla conduzcan al suelo agregados, ¿no? Y también podemos elegir o escoger siempre la mezcla que cumpla las propiedades satisfactorias de acuerdo a los criterios, ¿no? También hay que considerar en la evaluación o en la selección final de la mezcla otros factores que interfieren, ¿no? en el costo total de la base a ser construida. Suelo arenoso fino laterítico. Clasificar los componentes según la metodología MST, descartar, ¿no? los componentes no lateríticos, buscar componentes cuya mezcla conduzcan al suelo agregado, ¿no? Conclusiones y recomendaciones. Las especificaciones brasileñas permiten, ¿no? disminuciones considerables en los parámetros mecánicos, ¿no? como en el caso del CBR, incluso para el tráfico relativamente pesado. Todo ello en fin de puede garantizar, ¿no? utilizar estos materiales. El estudio de suelos lateríticos es bastante avanzado en el método de caracterización y método de estabilización. Por lo tanto, en vista del uso exitoso de laterita en la construcción de carreteras de alto y bajo volumen en Brasil, es posible recomendar las especificaciones brasileñas. Los métodos brasileños pueden ser probablemente el primer enfoque como guía para la utilización, ¿no? de estos suelos lateríticos. Es de importancia el manejo adecuado, ¿no? de estos materiales. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto es todo y nos volveremos a ver en otra ocasión.